Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a trabajar en esta ocasión unos pinitos navideños para colgar donde ustedes quieran. Lo pueden colgar en el arbolito o en el lugar que ustedes prefieran y vean cuál es el más adecuado. Inclusive lo pueden envasar en un lindo nylon transparente para poder vender y poner en su stand o en su feria donde ustedes acostumbran a vender. Están muy lindos y muy monos. Muy sencillo, muy rápido de trabajar y con muy pocos elementos. Utilicé lágrimas tipo perla, pero en forma de lágrimas, que esto lo consiguen en las mercerías. Moñitas navideñas que puedan tener del arbolito y quieran renovar este año y poner en el arbolito moños nuevos, utilizan los moños viejos. Y si no, cuando compran un paquetito, allí ya tienen para su arbolito y para decorar estos pinitos, ¿sí? Yo le puse también una perlita de madera, acá le puse lágrimas grandes y acá le puse lágrimas pequeñas. Como ven, queda muy bonito también. Le pueden utilizar también perlitas, en fin, todo lo que ustedes quieran. Moñitas más chicas, por ejemplo, ¿ven? Miren qué bonito que queda. Ustedes van cambiando los gustos y van viendo qué es lo que le van a poner. Le pueden poner de estas rositas también, rositas rococó. Queda muy bonito. Usen todo porque realmente todo vale la pena. Estas son las lágrimas que les decía, chiquitas y grandes. ¿Sí? Quedan muy lindas. Hilo acorde y aguja para coser es lo que vamos a precisar también. Tijera y un ganchillo del 1.75 milímetros para un hilo de 2 milímetros de grosor que es de algodón. Como verán, los que me siguen, yo hace rato que vengo tejiendo con este hilo cosas de Navidad y todavía tengo. O sea que lleva nada, realmente nada. Y comenzamos. Tomamos nuestro ganchillo y vamos a hacer así. Retorcemos un poquito, ¿sí? Y hacemos la primer cadena de seguro apretando aquí con nuestra uña para trabar nuestro hilo y no se zafe. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas al aire. Giramos así un poquito y nos metemos en la primera cadena de inicio ahí. El hilito este lo vamos a doblar un poquito porque lo vamos a esconder. Este hilo lo pasamos para atrás y hacemos con los 2 eslabones en la aguja un punto pasado. Levantamos una cadena porque cuando regresemos vamos a prender acá con punto deslizado. Entonces, adentro de esta argolla y a su vez escondiendo la piolita, vamos a hacer el doble de puntos. O sea, hicimos 8 cadenas y vamos a trabajar ahora puntos bajos, vamos a hacer 16. Y vamos por el primero. 1, así al medio nomás. 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 16. Tengo 13 puntos bajos realizados. Estiro un poquito aquí la hebra y vamos a correr para que nos entre el resto. Corremos un poquito. Volvemos a introducir el ganchillo y hacemos los 3 puntos bajos que faltan. 14, 15 y 16. ¿Sí? Unimos en la primera cadena de inicio con un punto deslizado. Y acá tenemos la argollita, que es esta, que es para colgar el pinito donde ustedes quieran. Aquí mismo levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar aquí hacemos un punto alto, o sea, queda como aumento, ¿sí? Ahora vamos a trabajar 5 puntos altos en cada punto bajo, pero serán dobles. Quiere decir que hacemos en el punto que sigue un punto alto y un segundo punto alto.
Vamos al que sigue y hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Vamos al que sigue y hacemos 1 y 2 puntos altos de 2 sacadas en el mismo lugar. Vamos al que sigue y hacemos lo mismo. 1 y 2, ¿sí? Entonces vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos que tener 5. Y aquí hacemos el otro grupito de 2 puntos altos juntos, ¿sí? Aquí comenzamos con 3 cadenas y un punto alto, pero en el punto que sigue aquí vamos a hacer un punto alto solo, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y giramos la labor, ¿sí? En el primer punto aquí, en este, hacemos 2 puntos altos. 1 y 2, ¿sí? Hacemos 1, 2 cadenas y saltamos el punto que sigue, que es este, y tejemos aquí. Este lo dejamos vacío y tejemos aquí. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 y 4, ¿sí? 2 cadenas para separar. Saltamos un punto y repetimos el grupo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí tenemos los 4. Ahora hacemos 2 cadenas, saltamos este punto y en el último, aquí en la tercera cadena de inicio, ahí hacemos 2 puntos altos juntos. Así. Esta vuelta nos queda de esta manera. Levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Damos vuelta a la labor, ¿sí? Y vamos a trabajar abanicos en estos huecos que nos quedan aquí, en los huecos de las 2 cadenas. Entonces, aquí adentro, directamente después de las 6 cadenas, vamos a trabajar 3 puntos altos. 2 y 3, ¿sí? 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Acá tenemos nuestro primer abanico y directamente nos vamos a las cadenas y repetimos el motivo. 1, 2 y 3. 2 cadenas y repetimos la otra mitad. 1, 2 y 3. Y directamente nos vamos al hueco y repetimos nuevamente el abanico. Nos queda de esta manera con 3 motivos de 3 abanicos. Esta es la colita inicial de 6 cadenas y aquí tenemos que hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas al aire. Giramos la labor, ¿sí? Y vamos a trabajar aquí en el primer abanico otro abanico. 1, 2 y 3. Puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Vamos por el segundo y ahora el tercero, ¿sí? Separamos con 3 cadenas, así. Y aquí, en el medio de la cadena, que tenemos 2, vamos a trabajar solamente 3 puntos altos. 2 y 3. Separamos nuevamente por 3 cadenas y repetimos el abanico aquí. 1, 2 y 3 puntos altos que separamos con 2 cadenas y realizamos los otros 3 puntos altos. Antes de doblar hacemos 6 cadenas. 1,
2, 3, 4, 5 y 6 cadenas al aire y giramos nuestra labor. Y esta vuelta nos queda así. Ahora hacemos lo siguiente. En estas cadenas al principio ahí realizamos el abanico. El abanico es de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y acá hacemos la otra mitad. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer abanico. Esta vuelta va a ser toda de abanicos. Y ahora directamente, sin separar, nos vamos aquí al grupo de 3, al grupo de 3 y aquí al medio en las 2 cadenas y realizamos los mismos abanicos. 1, 2 y 3 puntos altos, separando con 2 cadenas, 3 puntos altos. Bien fácil, amigas, amigos. Ahora restaría hacer lo mismo que hicimos aquí y aquí en estos 2 lugares. Bueno, así nos queda la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos queda así todo de abanicos. Hacemos las 6 cadenas para girar. Adelantamos el pasito porque ya lo sabemos. Estas colitas o orejitas es donde vamos a colgar estos abalorios para decorar, o moñitas o lo que ustedes prefieran. En el primer grupo de abanicos va abanico. Entonces repetimos el motivo. Ya sabemos hacerlo. Y hacemos el abanico. Así. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta anterior. ¿Recuerdan que hicimos un grupo de 3 aquí? Pues ahora se va a aumentar solito. Entonces, después del primer abanico separamos con 3 cadenas, ¿verdad? Nos vamos aquí a las cadenas y hacemos el primer grupo de 3. 2 y 3 puntos altos, ¿sí? 3 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y repetimos el grupito. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y giramos. ¿Sí? Perdón, acá no me equivoqué. Acá va abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Como empezamos, terminamos. Como empezamos, terminamos. Aquí habíamos hecho 1 y aquí tenemos 2. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y giramos nuestra labor. Ahora, aquí hacemos un abanico. 1, 2 y 3. 2 cadenas y completamos con la otra mitad. 2 y 3, ¿sí? Toda esta vuelta la vamos a hacer de abanicos como hicimos la anterior, ¿sí? La anterior. Entonces, aquí en el hueco de las 3 cadenas también va abanico. El mismo es también con los 3 puntos altos y las 2 cadenas. Así. Sin separar. Así directamente cargando el ganchillo con lazada, repetimos los abanicos. Separamos y completamos. Así vamos a seguir hasta el final de esta serie. Nos queda trabajar aquí y aquí. Estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y en la vuelta 7 tenemos 2, 4, 5 abanicos. Cuando terminamos, realizamos 6 cadenas al aire. Giramos nuestra labor y hacemos el primer abanico, tal cual, así. Entonces en esta vuelta, que creo que era la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el primer punto o en el abanico, en el centro de las cadenas, va abanico, y en el último lugar también de cadenas va abanico. Separamos con 3 cadenas y aquí en el centro de las cadenas repetimos los motivos de 3 puntos altos o los grupitos, 3, los cuales separamos con 3 cadenas, igual en la vuelta anterior, solo que en esta vuelta en vez de tener 2 vamos a tener 3. Entonces trabajamos aquí, el segundo grupo, 2 y 3. 3 cadenas y repetimos el tercer grupito. 1, 2 y 3. Ahí. 3 cadenas y nos resta hacer el abanico final aquí en el huequito. Finalizamos la vuelta 8 realizando 6 cadenas al aire y giramos para hacer la última vuelta de estos motivos. Y vamos a realizar aquí en el huequito 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un abanico un poquito más grande, solo que no lo separamos con cadenas. ¿Sí? Directamente nos vamos aquí donde tenemos este espacio y repetimos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos al siguiente espacio y repetimos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a ir por toda esta vuelta hasta llegar aquí, donde haremos también los 6 puntos altos, una cadena más para trabar la labor, cortamos y escondemos. Bueno, así tenemos la copa del árbol y nos van a quedar 4 orejas de cada lado. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer el tronquito o la base. Entonces yo lo doy vuelta del revés porque me gusta más. Retomo con el hilo y vamos a hacer puntos altos. Dejamos 2 motivos libres, clavamos aquí, ahí entre medio, y hacemos el primer punto alto con 3 cadenas, ¿sí? Vamos escondiendo el hilito también y realizamos así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos altos. Esa sería la base. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giramos. Ahora estamos de frente, al derecho. Cargamos el ganchillo con lazada y nos introducimos así y vamos a hacer puntos altos en relieve. Así. 1, así. 14 en total y van a quedar por detrás los puntos.
y le va a ir haciendo una costillita acá, una nervadura, que me gustó cómo quedó en el tronquito. Entonces vamos haciendo así, como cuando hacemos el punto elástico. Cargamos el ganchillo, introducimos, lo cruzamos al punto, ahí, lo cruzamos, extraemos y lo hacemos en 2 sacadas. Vamos a repetir que se note un poco mejor. Colocamos el ganchillo, lo cruzamos, extraemos la lazada, estiramos bien a la misma altura, pasamos una vez y 2. Repetimos. Estiramos bien, que quede bien armonioso nuestro tejido. Así. Así. ¿Ven qué lindo que queda? Y le va quedando este diseño acá en el derecho. El primer punto quedó con 3 cadenas, sencillo al punto alto. Los siguientes quedaron por detrás y el último lo hacemos en la tercera cadena de inicio, también un punto alto normal. ¿Sí? Giramos y hacemos lo siguiente. Vamos a ir con punto deslizado. Primero levantamos una cadena con punto deslizado punto por punto. Así. Así. Solamente para darle una pequeña terminación. O le pueden hacer punto cangrejo también, que ya lo hemos visto. Así. Así hasta llegar al final. Hacemos una cadena extra, cortamos y escondemos bien prolijo. Bueno, y así nos queda nuestro pinito. Bien sencillo, pero bien bonito. Ahora les voy a mostrar cómo coso la lágrima o la perlita. Yo introduzco el hilo a tono por detrás de la orejita, de las 6 cadenas famosas, y paso mi hilo, ¿sí? Le voy a poner de las chiquitas. Pongo la lágrima, la parte fina hacia arriba y la parte ancha hacia abajo. Lo paso, ¿sí? Y me voy acá al otro extremo y paso el ganchillo. La aguja de coser. Y ahí me queda mi lágrima, ¿verdad? Colocada. Giro y del lado de atrás hago lo siguiente. Paso una vez acá la aguja, asegurando un poquito. Ahora paso de nuevo agarrando el tejido o la cadena, me meto adentro del abalorio, paso por ahí y me meto aquí de nuevo, ¿sí? Y lo paso de nuevo y otra vez por adentro. Y ahí ya está cosida mi perlita. Y así voy con todas las orejitas colocándole las perlitas o los adornos que ustedes prefieran. Bueno, así lo decoré. Le puse una moñita, le puse una lágrima chica, una grande, una chica, una grande, a diferencia de los otros, ¿ven? Que los 3 están bien diferentes. Aunque son iguales, siempre hay un detalle que se diferencia del otro. Ahora vamos a colocar la moña que yo les decía, que son del arbolito, que es para prender en la ramita del arbolito. Y ya viene con este lacito de papel y uno lo pone donde quiera. ¿Ven? Así. Y solamente del lado de atrás hacemos esto. Lo retorcemos un poquito, lo ajustamos ahí y nos queda la moñita. Miren qué lindo que queda. Díganme si no vale la pena, ahí cayó brillito. Si no vale bien la pena hacer estos arbolitos para colgar, para regalar. En fin, lo que ustedes quieran, lo que ustedes prefieran, los pueden envasar como yo les dije. No se olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana nuevas propuestas. Estoy subiendo, para los que no saben tejer o tienen alguna amistad que quiera aprender a tejer, estoy subiendo cursos. Cada semana estaré subiendo una clase de inicio al crochet de una manera muy práctica y muy sencilla. No olviden de recomendar el canal
a sus amigas o familiares o amigos a participar de estos microencuentros. Y como siempre les digo desde el fondo de mi corazón, que es tan agradecido porque vean mis tutoriales, les bendigo con paz y bien, deseando que siempre todo les vaya muy bien. Hasta pronto.